Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase el día de hoy y vamos con esta imagen que la he usado en ocasiones anteriores. Yo siempre he creído que de todos los seres vivos que Dios creó, todos nos pueden dejar una lección de vida, ¿no? Y desde el más pequeño hasta el más grande podemos sacar cantidad de lecciones, ¿verdad? Y no digamos en este caso la hormiga, ¿no? Podemos aprender muchísimo de las hormigas. Saben que estaba viendo hace un tiempo, estaba viendo un puente que hicieron, un video que hicieron las hormigas. Bueno, no, perdón, no hicieron las hormigas el video, ¿no? Sino que grabaron a unas hormigas, a un grupo de hormigas. Estaba un panal, ¿verdad? De abejas que estaba abandonado y pues no sé si habían abejas o qué adentro. Lo cierto es de que las hormigas necesitaban llegar al panal, pero trabajaron de tal forma que hicieron de donde estaban las hormigas para el panal, hicieron como un puente colgante, ¿no? Y no los estaba sosteniendo nada más que entre las mismas hormigas, todas estaban sosteniendo una con otra, y hicieron un puente y las hormigas estaban agarradas y las otras hormiguitas iban pasando encima y iban y venían con el alimento, ¿no? Iban y venían. Ese es un trabajo, o sea, es impresionante lo que podemos aprender de las hormigas. No tengo, tal vez en otra oportunidad les voy a ubicar ese videito, ¿verdad? Pero es impresionante cómo hacen ese puente y de puras hormigas, o sea, no hay nada, ninguna soga, no hay ni un hilo, nada que las sostenga, son puras hormigas. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de las hormigas. ¿Qué pasa si una hormiga va caminando y ustedes le ponen el dedo le bloquean el camino? ¿Qué hace la hormiga? ¿Qué hace la hormiga? Diga, oye, ¿qué pasa si bloquean a la hormiga? ¿Qué es lo que hace la hormiga instantáneamente? O sea, su naturaleza. A ver, ¿alguien? ¿Qué hace la hormiga? Si ustedes le bloquean el camino, la hormiga no se va a quedar ahí parada esperando que algo suceda. La hormiga no se va a lamentar y se va a regresar. No, la hormiga va por abajo, va por arriba, va por un lado, va por otro, pero la hormiga no se detiene y eso se conoce como resiliente. Lo que es la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Ser resiliente. ¿Qué comprendemos por el término resiliente? Cuando somos resilientes, ¿qué quiere decir? Alguien que me quiera apoyar y quiera compartir. ¿Qué es ser resiliente? A ver, todos los micrófonos están bloqueados. No sé si alguien. Ujú. Una persona que va para adelante a pesar de cualquier adversidad. Una persona que va para adelante sin importar la adversidad. Correcto. Eso es Así ser es. resiliente. Que no se detiene. Es decir, que no importa qué tan dura sea la lucha, pues sigue avanzando en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sigue avanzando. Eso es ser resiliente, ¿verdad? No nos quedamos. Mark Hughes, que fue el fundador de una de las empresas de multinivel, ¿verdad? Ustedes lo pueden ubicar como el caso de Herbalife, que muchos lo conocen. El caso de Mark Hughes. Él decía, pues tienes dos decisiones. Puedes tomar dos decisiones en la vida. Cuando algo sale mal, o te encierras en tu habitación y te pones a llorar, lamentándote, ¿verdad? Por lo que te pasa, o simplemente te pones de pie y sigues avanzando. ¿Duele muchas veces? Claro que duele. Muchas veces lloramos, claro, como seres humanos, nos quebramos como seres humanos, pero no nos podemos quedar ahí. Nadie nos va a levantar si nosotros no nos levantamos, ¿verdad? A veces toca levantarnos nosotros mismos, nadie sabe del sufrimiento, del dolor, ¿verdad? Pero a veces no podemos pedir compasión de los demás. Recordemos que la vida al final se constituye en una selva, ¿verdad? Entonces, si no nos armamos de valor y salimos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos destruye. Simplemente no, los años pasan tan rápido y después viene lo que es el lamento. Lástima que no hice esto, ¿no? Es mejor equivocarse a nunca haberlo intentado, pero lo importante de ser resiliente es que seguimos avanzando. En el caso de las hormigas, yo he contado esa experiencia, ¿verdad? Y siempre me recuerdo lo mismo, que en una oportunidad había una hormiga que iba cargando una hoja como 10 veces más grande que la hormiga. Llega a una grieta del suelo, ¿verdad? Estaba la grieta y no podía pasar la hormiga, pero me llamó mucho la atención porque la hormiga viene
y bota la hoja, ¿verdad? Y pasa encima de la hoja y del otro lado la vuelve a levantar y sigue caminando. Entonces, la hormiga jamás se va a detener. Trabaja de una forma sistematizada. Las hormigas pasan todo el verano preocupándose por el invierno, ¿verdad? Pasan todo el verano trabajando duro porque ya viene el invierno, ya viene. Llega el invierno y pasan todo el invierno preparándose para el verano, listas, preparadas. ¿Y qué pasa? El primer día de verano salen a trabajar y van y se mantienen trabajando. Es un constante vaivén, pero no se detiene. Eso es ser resiliente. Si nosotros no nos detuviéramos, ¿cuánto lograríamos? Si solo dedicáramos una hora de tiempo al día en alguna actividad, está comprobado que en 5 años seríamos profesionales en ese tema, ¿verdad? Una hora que dediquemos cada día, ¿verdad? En un tema específico, en 5 años somos profesionales en eso, ¿verdad? Pero a veces los años se nos van, ahí es más fácil, ¿verdad? Ahí es donde entran también los hábitos, ¿verdad? Es más fácil acostarse tarde que levantarse, que acostarse temprano. Es más fácil levantarse tarde que levantarse temprano. Es más fácil encender la tele que apagar la tele y así, o sea, sucesivamente podemos ver cómo a veces tenemos nuestros hábitos. ¿Es cierto o no? A veces dice uno, voy a ver algo rapidito o me meto en una red social. Dice uno, un ratito, voy a ver qué hay. Y cuando ustedes ven, los minutos pasan y no los vieron. ¿En qué momento se fue tanto tiempo? Es decir, podríamos aprovecharlo, pero ser resiliente es seguir creciendo. Hay una frase que dice, empiezas a envejecer cuando dejas de crecer, aunque tengas solo 20 años de edad, ¿verdad? Entonces, la importancia de seguir creciendo todo el tiempo, ¿verdad? Como lo hemos visto en uno de los expresidentes que hemos tocado esa historia, ¿verdad? Que él toda su vida la dedicó a aprender, o sea, él siempre enseñaba con el ejemplo, enfocaba mucho el tema de la lectura, ¿verdad? Tanto así que a él lo encontraron muerto en su cama con un libro en las manos, o sea, hasta el último momento eh, estuvo aprendiendo. Entonces, mientras acá estemos, hay mucho por hacer, pero depende de nosotros. Somos los únicos que tenemos la decisión, el poder de decir, cambiar las cosas o seguir como están, lamentarnos o simplemente limpiarnos las lágrimas y seguir avanzando. Y como les digo, como seres humanos, duele, pero esos golpes son los que nos hacen ser fuertes y después de cada experiencia ya no somos los mismos, hemos aprendido, aprendido a ser más fuertes, hemos ganado experiencia, ese valor, ¿verdad? Ese aprendizaje que no tiene precio en el mercado y eso solo lo dejan las cicatrices y las experiencias, los golpes de la vida, ¿verdad? Entonces, no importa lo que nos suceda, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser fuertes, a levantarnos y a seguir avanzando, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, con esta pequeña reflexión, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y vamos a trabajar, como dijimos, el tema de todo lo que tiene que ver con el seguro social, bueno, en este caso sería el Medicare. Entonces, empiezo aquí con la primera pregunta. Vamos a entrar de lleno a clase, ¿verdad? Y hago esa pregunta. Acá se nos habla de planes privados para personas mayores. Cuando hablamos planes privados para personas mayores, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué comprendemos por planes privados para personas mayores? ¿Qué está diciendo acá? Si estamos hablando del Medicare, ¿por qué está hablando de planes privados? Claro. A ver. Miren, cuando hablamos el tema del Medicare, el Medicare ofrece, ¿se recuerdan cuando vimos la clase de gastos básicos y gastos mayores en pólizas de salud? Lo mismo sucede con el Medicare. El Medicare es un seguro que provee el gobierno para personas mayores de 65 años, ¿verdad? Al retiro. Entonces pueden reclamar el seguro del Medicare. Pero el Medicare también puede cubrir a algunas personas antes de los 65 años si la persona queda discapacitada o resulta con problemas renales. Esa es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes programas da cobertura, ¿verdad? A una persona que queda enferma de Medicare antes de los 65 años, ¿verdad? Es el Medicare, ¿verdad? Porque el Medicare sí cubre a personas que quedan discapacitadas o
en este caso que tienen problemas renales. Entonces, cuando hablamos de seguros privados, nos estamos enfocando a los Medigap. Se conoce más que todo o se menciona como seguro complementario. Cuando hablamos de un seguro complementario nos estamos refiriendo a los Medigap, los GAP. Los GAP regularmente son coberturas que se agregan sobre otra cobertura. En este caso, la columna vertebral es el Medicare. El Medicare se constituye en un seguro de gastos básicos porque ofrece lo básico. Entonces, como ofrece lo básico, es una póliza limitada, pero es ahí donde entran a trabajar los GAP o los Medigap, los complementos de salud, ¿verdad? Que los complementos son proveídos por empresas privadas. Por eso dice aquí, ¿verdad? Planes de seguro privado para personas mayores. Entonces estamos hablando de los GAP, que son empresas que proveen, empresas privadas que proveen cobertura sobre el Medicare. Entonces miremos aquí, voy a poner, vamos a subrayar algunas palabritas como siempre. Entonces, evaluemos. Pólizas suplementarias del Medicare. El seguro complementario del Medicare, o más conocido como Medigap, está diseñado específicamente para personas de la edad de 65 años. Es el Medicare, que se ha inscrito, ¿verdad?, en el Medicare. Sin embargo, cualquier persona que actualmente reciba la parte A y la parte B del Medicare es elegible para participar en pólizas Medigap. Esto es importante que lo sepan, ¿verdad? ¿Qué necesita una persona para agregar la parte A y para agregar un complemento o una póliza Medigap? ¿Qué es lo que se necesita? Estar inscrito en la parte A y en la parte B. Que recordemos que la parte A y la parte B se refieren a seguro hospitalario y seguro médico. La parte A es seguro hospitalario. La parte B es seguro médico. Aquí dice, el deducible hospitalario del Medicare se aborda con un seguro complementario del Medicare. ¿Se recuerdan cuando vimos pólizas de gastos mayores? Vemos la básica, ¿verdad? La básica son pólizas pequeñas limitadas, pero luego encontramos las pólizas mayores. La diferencia es que para activar las pólizas mayores tengo un deducible y un copago, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Medicare. El Medicare ofrece lo básico, pero cuando quiero gastos mayores es donde contrato lo que se conoce como Medigap. Ok, contrato los Medigap, pero entonces, dice acá, esto viene a funcionar como un deducible, porque recordemos que cuando vemos deducible, copago, lo relacionamos con gastos mayores. Entonces, acá los gastos mayores son proveídos por empresas privadas, ¿verdad? Y se conocen como complemento o suplemento, ¿verdad? O seguro complementario, ¿verdad? Del Medicare. Una póliza Medigap es una póliza de seguro complementaria de Medicare vendida por ¿quiénes? Por compañías Particulares. privadas, ¿verdad? Entonces sabemos que los Medigap son proveídos por empresas privadas para cubrir los costos médicos que no están cubiertos por la parte A y parte B. Ojo, palabras claves. Miren, siempre les digo, enfóquense en las palabras claves. Aquí dice que costos. Para cubrir los costos no cubiertos por el Medicare. Ah, entonces, pregunto, ¿el Medicare es un proveedor de servicios o un proveedor de seguros? Un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Miren, para cubrir empresas privadas, ¿verdad? O seguro privado para cubrir los costos que no cubre el Medicare. Cuando dice costos, significa que el Medicare provee gastos médicos. Gastos médicos. Eso significa que provee seguro médico, Sí, no servicios. Eso se no conoce como proveedores de servicios de salud, como los HMO, los PPO y todo lo demás, ¿no? Estas áreas se consideran como proveedores que proveen un servicio a cambio de una prima. ¿Por qué digo eso y por qué es importante? Porque recordemos, si el Medicare fuera un proveedor de servicios, entonces el gobierno tendría sus propios hospitales.
Es decir, ¿conocemos un hospital que sea propio del gobierno que nos dé servicio? No. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Estado, ¿verdad? Provee los gastos, provee un seguro. Ok, vaya con las empresas, ¿verdad? De salud, que lo atiendan y yo pago las facturas. ¿Por qué? Porque es un seguro médico. Paga facturas y no provee servicios. Esa es una pregunta que viene en el examen. El Medicare se Servicios. ¿verdad? Porque provee gastos médicos y hospitalarios. ¿Qué provee el Medicare? Gastos médicos y hospitalarios. Es pregunta de examen. Las pólizas Medigap no pagan los costos de la parte C y D del Medicare. A partir del 2010, ¿verdad? Hace 13 años atrás, se crearon 10 pólizas Medigap estandarizadas. Cada una de las 10 tiene una designación y se le asignó una letra, ¿verdad? Cada una tiene una letra y así sucesivamente. Esa letra se le asignó para poder comprender mejor las coberturas. Es decir, hay personas que necesitan en una póliza como es de gastos mayores, ¿verdad? Y es para personas de la tercera edad. En este caso, las pólizas, ¿qué tipo de cobertura necesitan? Es decir, una persona de la tercera edad puede necesitar mucho tipo de servicio. Es decir, que hay quienes que buscan medicamentos, ¿verdad? Hay quienes que buscan exámenes médicos, ¿verdad? Otros que buscan hospitalización, otros que buscan solo atención médica. Entonces, si una persona de la tercera edad contrata gastos mayores que le cubra todo, la póliza sería carísima. Entonces, es por eso que se crearon estos 10 planes, ¿verdad? Que se le asigna una letra para poder comprender mejor la cobertura y comprar una cobertura informados, ¿verdad? Informados de qué obtiene cada letra. Entonces digo, ok, si quiero medicamentos, ya sé cuál agregar. Si solo busco medicamentos, pues bueno, agrego la D, ¿verdad? Y así sucesivamente que voy a, si quiero dental, servicio dental, ok, no voy a agregar toda la cobertura. Entonces, bueno, agrego el Advantage, que es el que cubre dental, ¿verdad? Que sería la parte C. Entonces, y así sucesivamente vamos agregando lo que vamos necesitando para que la prima no se eleve tanto para una persona de la tercera edad. ¿Listo? Entonces, aquí dice, estas pólizas fueron estandarizadas por la NICE, por sus siglas, para ayudar a los consumidores, primero, comprenderlas, a comprarlas y tomar decisiones de compra informados. Es decir, voy a comprar lo que necesito, no voy a comprar y pagar por algo que no voy a utilizar, sino que voy a adquirir o a comprar el gap que necesito. Por eso se le asignó una letra. Ok, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Voy a cambiar de slide. Muy bien, veamos. Estos estándares se pueden encontrar en lo que son las siglas la NICE, ¿verdad? Por su definición. Las pólizas de suplemento de Medicare a veces brindan beneficios preventivos de atención médica, como exámenes físicos anuales, ¿verdad? ¿Qué brindan las pólizas preventivas? Esta es una pregunta que pueden encontrar en el examen, ¿verdad? ¿Qué brinda una póliza preventiva? ¿Cuál, o dice más o menos, cuál de las siguientes opciones podría cubrir una póliza preventiva? ¿Verdad? Y cuando hablamos de preventivo, dice, creo que viene enfermedad a largo plazo y creo que viene tratamiento contra el cáncer, ¿verdad? Vienen otras opciones, pero si yo estoy viendo que está hablando de beneficios preventivos, ¿qué quiere decir o qué significa el término preventivo? ¿A qué se refiere el término preventivo? ¿Será que una persona que ya está con un problema de salud va a pedir exámenes preventivos? O sea, es decir, o un medicamento preventivo realmente no existe. O sea, preventivo es, o sea, es un examen de rutina donde pues aparentemente no hay un problema de salud específico, pero si la persona ya, vamos a suponer, tiene cáncer, no va a pedir un examen preventivo, ¿verdad? Entonces aquí dice, los exámenes preventivos brindan exámenes físicos anuales, ¿verdad? Esta es una pregunta de examen para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Un programa que brinda o provee
beneficios preventivos, ¿cuál de los siguientes está cubierto? Y de las 4 opciones vienen exámenes físicos anuales. Pregunta de examen. Segundo, acá dice, una póliza complementaria del Medicare no debe contener beneficios que dupliquen el Medicare. Es por eso que ustedes van a ver, cuando ustedes estén ya en trabajo de campo y conozcan las coberturas de la empresa donde vayan a estar, se van a dar cuenta que hay coberturas que no las puedo vender si la persona tiene Medicare. ¿Por qué? Porque es como que estuviera, como dice aquí, duplicando los servicios. Está pagando por algo que ya tiene. Por eso no se le proveen o no se le venden ese tipo de coberturas a personas que tienen Medicare. Ustedes lo van a ver cuando ya estén en trabajo de campo. Las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse a la parte B, ¿qué es parte B? ¿Qué se refiere parte B? Servicio médico. Servicios médicos. Gracias. Atención médica. Servicios médicos, ajá. Toda la parte médica, ¿verdad? No hospitalaria. La parte A es la hospitalaria, gracias, Rosalina. ¿Verdad? Acá se menciona por primera vez. Dice que una persona que se inscribe a la parte B del Medicare no puede, por primera vez, no puede rechazar una póliza complementaria del Medicare, es decir, una póliza privada. Y no puede calificar si solicita cobertura dentro de los 6 meses posteriores a la inscripción de la parte B. En otras palabras, se debe garantizar el suplemento del Medicare durante la inscripción abierta, ¿verdad? Que solo es un periodo de tiempo en el año. Creo que es de marzo o abril, si no estoy mal, el periodo de inscripción, ¿verdad? Pero hay un margen de tiempo que tienen para poder inscribirse. Todas las pólizas suplementarias del Medicare deben garantizarse, este término ya lo vimos anteriormente, renovables y solo pueden ser canceladas por falta de pago de las primas. Esta es una pregunta de examen que pueden encontrar en la sección de estatutos. Cuando ustedes estén en estatutos, una póliza de Medicare o una póliza HMO, ¿verdad? ¿Por qué motivo pueden ser canceladas? Únicamente por falta de pago de las primas. Recuérdense que por ley, una empresa no puede cancelar una póliza si la ha aceptado. Y la única forma de poderla cancelar es que el asegurado, ¿verdad?, no pague su prima. Pero para eso tiene que agotar un periodo de gracia. Recordemos que el periodo de gracia es de 31 días y para personas mayores de 65 años, ¿cuántos días más se le agregan? Son 55, creo. O 52. Ay, ¿cuál la tiene? 52, 52. 52. Ah, ok. Es decir, que son 21 días extra. Son 21 días extra. Esa no, bueno, hasta la fecha yo nunca he visto una pregunta así que venga para tercera edad, ¿verdad? Pero sabemos que son 21 días extra, ¿verdad? Lo que sí siempre viene son los 31 días, que es el periodo de gracia general. ¿Ok? Dice aquí, la atención de hospicio está incluida en la mayoría de pólizas de seguro, ¿qué? Complementarias. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes opciones está cubierto por una póliza complementaria del Medicare? Y está hablando complementaria. Viene servicios médicos, creo que viene atención en el hogar, no me recuerdo cuál otra opción viene, y viene hospicio, cuidado de hospicio, ¿sí? El cuidado de hospicio, dice aquí, está incluido en la mayoría de pólizas, ¿qué? Complementarias. Eso quiere decir, ¿verdad?, que lo proveen empresas privadas. Es pregunta de examen. La atención de hospicio normalmente ofrece un beneficio de asesoramiento familiar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Voy a asumir, todo está bien, ¿verdad? Igual, como saben, siempre les comparto la presentación para que ustedes la tengan, ¿verdad? Que es básicamente un resumen de lo que está en la parte teórica. Vamos a cambiar acá. Seguimos aquí con los suplementos, ¿verdad? De Medicare. Las pólizas suplementarias del Medicare típicamente brindan cobertura de atención médica y emergencias para viajes al extranjero como un beneficio central cuando se viaja fuera de Estados Unidos. Es decir, ¿el Medicare cubre fuera de Estados Unidos? Sí.
si es por vacaciones o por un viaje corto, no para una persona que está viviendo fuera del país. Las coberturas de los gastos excesivos de la parte B, que son gastos hospitalarios, es un beneficio adicional del suplemento del Medicare. Es decir, cuando le hicimos suplemento, ¿verdad? Proveído por la parte privada, ¿verdad? Lo que no cubre la parte B, lo cubre el suplemento. ¿Ok? Lo que tiene que ver con gastos médicos. Los planes F y G del suplemento del Medicare son los únicos planes de seguro complementario que cubren los costos conocidos como cargos excesivos de la parte B. Y nuevamente nos enfocamos en los servicios médicos. Un cargo excesivo es la diferencia entre lo que un médico cobra y entre lo que el proveedor, ¿verdad? O proveedor y la cantidad que el Medicare pagará. Entonces, el Medicare, recuérdense que es una póliza básica. Ya lo vimos en gastos básicos y mayores en las pólizas de salud. Entonces, el Medicare, por ser una póliza básica, entonces tiene gastos excesivos. O sea, llega al límite y si el hospital o la clínica o el médico les está cobrando un excedente, pues entonces ahí donde entran los complementarios. Por eso dice un cargo excesivo es la diferencia entre lo que cobra el médico y lo que el proveedor, ¿verdad? Y lo que va a pagar el Medicare. Un suplemento de Medicare del plan F no pagará los costos o, ¿verdad?, los cargos que excedan el monto aprobado. Primero tienen que aprobarlo. Ahorita vamos a ver en detalle más o menos qué es lo que cubre cada una de las letras. Ahorita estoy hablando de forma general, pero lo vamos a ver acá. Entonces, miremos. Vamos a sacar aquí el lapicito siempre. En general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario del Medicare. Y dice aquí, primero, la póliza debe complementar tanto la parte A como la parte B del Medicare. Ojo, la póliza dice, en general, las siguientes 6 normas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario. Para poder contratar un seguro suplementario, ¿qué necesito? Y aquí dice, la póliza debe complementar tanto la parte A como la parte B. Hay una pregunta que viene en el examen para yo solicitar la parte C del Medicare. ¿Qué requisito necesito? O sea, ¿cuál es el requisito para poder contratar una póliza complementaria de la parte C? Dentro de las 4 opciones, hay una que dice estar inscrito en la parte A y estar inscrito en la parte B del Medicare. Entonces, como requisito necesito estar inscrito en ambas para poder contratar seguros complementarios. La póliza debe ajustar automáticamente sus beneficios para reflejar el cambio estatutario. Ya vimos esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la zona, la ubicación, porque no en todos lados va a tener los mismos límites de cobertura, según el área. Entonces, las pólizas deben cubrir todos los gastos que no están cubiertos por la parte A. Dijimos que la parte A es hospitalaria. Al 90. Entonces, eso significa que la póliza de la parte A cubre hasta el día 60. Lo que me dice, ¿verdad?, que las pólizas deben cubrir la póliza complementaria, lo que no cubra la parte A, del día 61 al día 90. Además, debe cubrir el copago, y aquí encontramos, ¿se acuerdan que en la slide anterior encontramos deducible? Y ahora encontramos copago. Cuando vemos estas palabras, ¿verdad?, copago, deducible, lo relacionamos con gastos mayores. Y recordemos que los los Medigap son pólizas de gastos mayores. O sea, cubren los gastos que no cubre lo básico, que es el Medicare. Entonces dice, para cubrir el copago de reserva de por vida y debe proporcionar cobertura por un total de 365 días. Adicional, después de que haya agotado los beneficios del Medicare, si la póliza excluye la cobertura de condiciones preexistentes, ojo, una preexistencia era una enfermedad que yo tenía antes de haberme inscrito en el Medicare. Entonces, ¿qué pasa con las exclusiones? La exclusión no puede durar más allá de 6 meses. El Medicare cubre preexistencias después de 6 meses. ¿Las pólizas privadas cubren preexistencias después de cuánto tiempo? ¿Alguien que me diga?
¿12 meses? Correcto, gracias, Rosario. Después de 12 meses, ¿sí? Las pólizas privadas cubren preexistencia después de 12 meses. El Medicare es después de 6 meses. Es decir, no se puede negar cobertura como una condición preexistente después de que la póliza haya estado vigente por más de 6 meses, ¿verdad? Los gastos de la parte B, que son médicos, que no están cubiertos por el Medicare, es decir, ¿verdad? El 20% del copago, recordemos que los GAP son coberturas de gastos mayores, por eso aquí se menciona un 20%, ¿verdad? Entonces, el 20% de copago debe cubrir o deben estar cubiertos por la póliza Medigap. Sin embargo, la póliza puede incluir un deducible antes de que este beneficio sea pagadero. Las pólizas deben de incluir una disposición de apariencia libre de 30 días. ¿Qué es apariencia libre? Alguien que me diga. A ver, ¿qué es apariencia libre? Eso es más conocido como el free look, ¿no? Es cuando la persona, el prospecto, revisa la póliza, a ver si está de acuerdo. ¿Mm? Y si no la regresa, puede regresar y le devuelvan la prima durante ese periodo de los 30 días. ¿Y ese periodo cuándo empieza? Cuando se entrega la póliza. Cuando se entrega la póliza. Correcto, gracias, Rosalina. Correcto, el periodo free look es donde, como ya Rosalina lo mencionó, ¿verdad? Yo recibo la póliza y empieza a contar el tiempo. Entonces yo tengo un periodo de tiempo para revisar la póliza. Si yo no estoy de acuerdo, yo devuelvo la póliza y puedo reclamar el pago de la prima, el 100%, ¿verdad? Entonces, para el Medicare, el periodo de mirada libre, ¿verdad? O apariencia libre, ustedes lo pueden ver como mirada libre o apariencia libre, en inglés es free look. En Medicare son 30 días. En pólizas privadas va a variar según el estado, que normalmente son 10 días o 14 días de mirada libre, ¿verdad? Pero va a depender mucho del estado. Ya cuando veamos estatutos, pues ya vamos a ver esos detalles. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Beneficios principales. Todos los planes suplementarios del Medicare cubren coaseguro, ¿verdad? En costos hospitalarios hasta un adicional 365 días después de que se agoten los beneficios de la parte A, porque es hospitalización, ¿verdad? Todas las pólizas de Medigap también cubren al menos parte de estos costos, ¿verdad? Y aquí se menciona, si ustedes se dan cuenta, aquí se frecuenta mucho el término copago, ¿verdad? O deducible, porque hablamos de gastos mayores. Entonces, ¿qué incluye? Un coaseguro o copago de hospicio de la parte A. Entonces ya sabemos que hospicio es proveído por coberturas de gastos mayores o por los Medigap, que es la pregunta que viene en el examen. Coaseguro o copago de la parte B del Medicare, servicios médicos, las primeras 3 dosis de sangre recibidas como paciente hospitalizado. Eso es lo que normalmente cubre. Voy cambiando de slide. Entonces empecemos a ver acá algunas coberturas y empezando por la parte C. ¿Qué cubre la parte C? La parte C es más conocida como el Medicare Advantage, ¿verdad? ¿Qué cubre? Los planes del Medicare Advantage son proporcionados por la Organización de Mantenimiento, ay, me torcí ahí, de la Salud o Organización de Proveedores Preferidos. ¿Quiénes son ellos? ¿Alguien que me diga? ¿Quién provee el Advantage? Dice aquí, son proporcionados por la Organización de Mantenimiento, ¿verdad?, de la Salud o organizaciones de proveedores preferidos. ¿Quiénes son? El PPO y el HMO son proveedores de servicio. Correcto. ¿Y cómo se pagan? Ofrecen sus beneficios por servicio prestado en cambio de una prima. ¿En ambos? Ya no me va a querer responder Rosalina porque la... Ya no. Sí, Aaron.
¿O me equivoco? Es que mira, estoy confundida con eso del HMO. Yo sé que el PPO le proveen servicios también, pero más que todo se enfocan a grupos. Algo así estaba leyendo, no me he enfocado muy bien en eso, Ok, gracias. pero explique. Ok. Les comento esto porque pueden encontrar preguntas y aquí en Texas vienen muchas preguntas de esto, ¿sí? Entonces, ojo porque pueden encontrar preguntas así. El HMO, recuérdense que el HMO son organizaciones de mantenimiento de la salud. Significa que el HMO se asigna a un médico de cabecera y un HMO se paga de forma mensual a través de una prima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy pagando una prima mensual a cambio de tener mi servicio. La única forma de que se cancele un HMO es que deje de pagar la prima. Esa es la respuesta del examen, porque vienen varias preguntas con referente al HMO, ¿verdad? Entonces, sabemos de que se paga una mensualidad, o sea, hay un pago mensual del HMO y la única forma que me cancelen un HMO es que deje de pagarlo, ¿verdad? Por otro lado, encontramos la organización de proveedores preferidos. Y también está este es el PPO y el FPP, si no estoy mal, que es el de proveedores exclusivos, ¿verdad? Que es el tercero que encontramos, ambos, ¿verdad? En el caso de los proveedores preferidos, es donde yo puedo elegir con qué médico ir. Ahí normalmente yo pago por servicios. El HMO tengo un médico de cabecera y por eso lo pago mensual, ¿verdad? Mientras que en el PPO, ¿qué pasa? Si en el HMO yo normalmente puedo yo siempre tengo que ir con mi médico. Si quiero ir con un especialista, el médico debe referirme. Mientras que en el PPO, pues yo puedo elegir a qué médico y pago por ese servicio, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro. El HMO se paga mensual, ¿verdad? Entonces aclaro esos detalles porque es probable que lo encuentren en el examen. Y créanme que sí van a venir preguntitas así. O sea, son preguntitas que normalmente pasamos desapercibido, pero cuando estamos en el examen, créanme que una preguntita puede hacer la diferencia. Entonces presten atención a esos detalles. Algunos de estos planes, dice, no cobran, Aaron, disculpe. dígame, ¿Y el PPO cómo se paga? O sea, eso el, no entendí porque el HMO me dijo que es mensual, ¿verdad? es Pero el mensual, PPO, ajá. El PPO normalmente se paga por servicios. ok, ok. Gracias. Sí, recuérdense que por eso estamos hablando del el parte C, ¿verdad? Que es el complementario, pero normalmente, o sea, son pólizas que yo agrego, pero el PPO yo pago por servicio porque son proveedores preferidos. Entonces, dependiendo del costo, es también, dependiendo del tipo de servicio, también va a ser el costo. Mientras que en el HMO siempre tengo el mismo médico y por eso pago mensualmente. ¿Sí? Por eso dice aquí, algunos de estos planes no cobran primas más allá de lo que el Medicare paga u otros pagan. Estos son planes de atención coordinada que generalmente ofrece a las personas con beneficios adicionales del Medicare y atención coordinada más allá de la cobertura estándar. ¿Cómo? ¿Qué ofrece el Advantage? Normalmente el Advantage o la parte C es el que provee, ¿verdad? Cobertura para exámenes de la vista, audífonos, atención dental, o medicamentos recetados. Entonces, si una persona busca alguno de estos beneficios, entonces ya sabe qué plan agregar, ¿verdad? Entonces, si busco dental, pues ya sé que voy a agregar la parte C. Si busco, ¿verdad? De la vista, pues es la parte C. Si busco medicamentos recetados, puedo agregar la parte C o la parte D, ¿verdad? Si son solo medicamentos, no me interesa lo demás, pues bueno, me puedo ir por la parte D. Entonces dice, otra opción es un plan de tarifa privada por servicios, ¿verdad? El PFFS. Este tipo de plan, una persona puede ir a cualquier médico o hospital aprobado por el Medicare que acepte los pagos del Medicare. El plan de seguros, en lugar de un programa de Medicare, decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado del Medicare por esos servicios prestados. El plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos por el plan original del Medicare y además de la prima, los afiliados del Advantage normalmente deben de pagar ¿qué? Un pequeño copago por cada visita o servicio, ¿verdad? La parte C del Medicare no cubre cuidado a largo plazo.
¿verdad? No cubre, la parte C no cubre cuidado a largo plazo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Acá hablamos de la parte D, ¿verdad? Es un plan de medicamentos recetados administrado por una de varias compañías de seguro para ofrecer un plan con diferentes costos y lista de medicamentos que están cubiertos. La participación en la parte D requiere el pago de una prima y de un deducible. Muy bien. Vamos a ver aquí algunas disposiciones, ¿verdad? O cláusulas y exclusiones dentro de las pólizas de los seguros de salud. Voy a poner todo. Vamos a sacar el lapicito. No sé si hay alguna pregunta que tengan o alguna duda antes de continuar. Aquí vamos a ver, está la NICE, ¿verdad? Por sus siglas, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro, que es por sus siglas NICE, desarrolló un modelo de ley uniforme para pólizas y accidentes de enfermedad, de accidentes y enfermedad individuales. Casi todos los estados han adoptado una ley uniforme, ¿verdad? O una normativa. El objetivo de la NICE es establecer términos uniforme, disposición y normas de redacción para su inclusión en todos los contratos. Sigo avanzando. Existen 12 disposiciones. Vamos a verlas rapidito. Cuando hablamos de un contrato completo, ¿qué incluye un contrato completo? Para que un contrato esté completo, para empezar debe de tener dos cosas de cajón, o sea, no hay pierde. Sí o sí debe de contener estos dos elementos para que se constituya un contrato completo. Todo el contrato incluye póliza por parte de la empresa y aplicación por parte del cliente. Sin uno de estos dos, no se puede realizar un contrato. El contrato completo incluye estos dos elementos. El contrato completo establece que nada fuera del contrato, ¿verdad? El contrato incluye la solicitud firmada y las cláusulas adjuntas. Entonces, nada fuera del contrato se puede considerar parte del contrato. Todo lo que está dentro del contrato al momento que se emite la póliza ya no se puede modificar, ¿verdad? Recuérdense que se emite la póliza y ahí se debe de respetar porque los contratos son unilaterales. También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios en el contrato ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que haya sido emitida. Incluso si la aseguradora realiza cambios de pólizas, es decir, que saque o que aumente los costos, ¿verdad? Cualquier modificación que hagan sus coberturas, todas las pólizas que ya están registradas no se pueden modificar. Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable, ¿verdad? Pero tiene que ser mutuo, de mutuo acuerdo, ¿verdad? O la modificación del contrato después de que se haya emitido. Recuérdense que es por eso que cuando hablamos de contratos de salud, los contratos de salud se renuevan cada año. Cualquier cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación de un funcionario ejecutivo de la compañía de seguros, cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjunta en un anexo. Esto es importante. Cada cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación de ¿quién? De un funcionario ejecutivo de la compañía. Esa es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes puede realizar o puede autorizar el cambio o la modificación de una póliza, ¿verdad? Cualquier cambio en la póliza debe hacerse con la aprobación claro, es el solicitante, ¿verdad? O el asegurado el que solicita el cambio, pero necesitan la aprobación de un funcionario o ejecutivo de la compañía, cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjunta en un anexo. Esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato completo, ¿verdad? Entre las partes. No podemos enviarle documentos adicionales más tarde. ¿Por qué? Porque la aplicación entera y la póliza, ¿verdad? La aplicación y la póliza constituyen el contrato completo. Eso es un contrato completo, o sea, son algunas disposiciones que encontramos, pero recuérdense, la pregunta que normalmente viene en el examen es contrato completo, ¿qué incluye?
póliza y aplicación. Después de eso, ¿puedo hacer modificaciones? No. Cuando la póliza se emite, ya se constituye un contrato completo y legal y por lo tanto ya no se pueden realizar modificaciones posteriores, ¿verdad? Si la empresa se equivocó, como una de las preguntas que normalmente viene en el examen, ¿qué pasa si una compañía emite una póliza con una solicitud incompleta? ¿Qué debe de hacer? ¿Alguien que me dé la respuesta? Honrar el contrato. Gracias, Rosalina. Esa es la respuesta. Honrar el contrato. ¿Por qué? Porque no se puede retractar. Si ya emitió la póliza, pues ya se compromete legalmente. Por eso los contratos son unilaterales, ¿verdad? Entonces debe de honrar el contrato. ¿Seguimos? Límite de tiempo para ciertas defensas. Este tema también, perdonen que cada rato os diga, viene en el examen, pero créanme que es que vienen en el examen, ¿no? Entonces, el objetivo aquí, pues, es que ustedes se puedan preparar, ¿verdad? Para también pasar el examen. O sea, que tengan el conocimiento general, ¿verdad? De los temas, pero también es importante que se preparen para que puedan tener éxito en la presentación del examen. Entonces, dice, ¿cuál es el límite de tiempo para ciertas defensas? ¿Qué quiere decir? Ahí me torcí. Muy bien. ¿Qué quiere decir límite de tiempo para ciertas defensas? Dice, la limitación del límite de tiempo en ciertas defensas, aunque suene repetitivo, ¿verdad? Limita el tiempo durante el cual la compañía de seguros puede impugnar la validez de un reclamo, basado en una declaración equivocada hecha en la solicitud del asegurado. Por debajo del límite de tiempo, ¿verdad? Para la provisión de ciertas defensas, la póliza es incontestable, es decir, que ya no se puede modificar o ya no se puede reclamar después de cuánto tiempo. Después de que ha estado vigente por un periodo de tiempo que generalmente son 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Límite de tiempo para ciertas defensas. La empresa de seguros tiene 2 años desde que se emite la póliza para poder impugnar la validez de una póliza, ¿verdad? Después de esto ya no se puede retractar. Pero hay una excepción a esta regla. Esto es similar a la cláusula incontestable, ¿verdad? En una póliza de seguro de vida. A diferencia de las pólizas de vida, una declaración fraudulenta, aquí, ¿qué pasa con una declaración fraudulenta en una solicitud de seguro de salud? Es motivo de disputa en cualquier momento. Cualquier momento significa que no solo va a estar limitada a los 2 años. Esa es pregunta de examen. La pregunta que viene normalmente en el examen, ¿verdad? Si se descubre, vamos a ver, ¿en cuál de los siguientes se puede cancelar un contrato, ¿verdad? Habla del límite de tiempo de ciertas defensas. No recuerdo bien cómo viene la pregunta redactada, pero tiene que ver con el límite de tiempo de ciertas defensas, ¿verdad? ¿En cuál de las siguientes opciones se puede cancelar un contrato, ¿verdad? Y viene una donde dice, ok, si el periodo, ¿verdad? De tiempo para ciertas defensas expiró, no se puede impugnar un contrato, la invalidez. Pero, dice aquí, ¿verdad? La única forma en que se puede, ¿verdad? Impugnar la validez de un contrato es si se descubre información fraudulenta. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta correcta a esa pregunta es, ¿verdad? Si se descubre una declaración fraudulenta, el contrato será motivo de disputa en cualquier momento. Porque si hubo fraude, se puede disputar la validez en cualquier momento y no solo se limita a los 2 años. Eso es importante que lo tengamos porque también es una pregunta de examen. A menos que se garantice la renovación de la póliza. Una compañía de seguros por lo general puede impugnar la información contenida, ¿verdad? En la póliza a partir de la fecha en que la compañía de seguros da fe de la póliza. Hay un límite de tiempo, ¿verdad? Esto se aplica al periodo disputable, condiciones preexistentes y reclamos nuevos, ¿verdad? Condiciones que deben cumplirse mientras un reclamo está pendiente. Si presenta un reclamo que se rompió la pierna ayer y la compañía de seguros lo ve subir por 5 escalones, ¿verdad? O 5 tramos, probablemente tendrá que defender
su reclamo. Sin embargo, en algún punto se espera que su pierna mejore. Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá con el límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Dónde aplica y dónde no aplica? Recuérdense que son 2 años, en resumen, son 2 años para el límite de tiempo de ciertas defensas, donde la empresa puede impugnar la validez de un contrato. Pero si descubre una información fraudulenta o se hizo un fraude en la declaración, la validez siempre, puede ser disputable o siempre será motivo de disputa, ¿verdad? Si hay información fraudulenta. O sea, no se limita solo a los 2 años, ¿verdad? Es la única razón donde se puede disputar en cualquier momento. Pero de lo contrario, la empresa solo se puede proteger durante esos 2 años para el límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ya sabemos, aquí se menciona lo que es periodo de gracia, ¿verdad? Vamos a mencionarlo rápidamente. El propósito del periodo de gracia es otorgarle al titular de la póliza un tiempo adicional para pagar primas vencidas. El titular de la póliza recibe un número de días después de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Para hacer el pago correspondiente sin una penalidad y sin que la póliza pues se cancele, es decir, que continúe vigente. Entonces aquí se menciona, miren, normalmente hay algunos exámenes, a excepción de Florida que lo he mencionado, ¿verdad? Pero en la mayoría siempre vienen lo que son preguntas, periodo de gracia son 31 días, pero en Florida viene mucho esta pregunta, ¿verdad? Dice aquí, para pólizas dependiendo del estado, ¿verdad? Por eso dice, dependiendo del estado, los periodos de gracia mínimos típicamente especificados son 7 días para pólizas de pagos semanales, ¿verdad? Como la póliza industrial, que es la única que normalmente se paga semanal, ¿verdad? Y 10 días para pólizas mensuales. Esta es la pregunta que viene en el examen. Una póliza que se paga mensualmente, ¿cuántos días de gracia tiene? Y la respuesta son 10 días, ¿verdad? De ahí todo lo demás son 31 días. Dice, si una aseguradora paga un accidente individual y un reclamo de seguros de salud durante un periodo de gracia de la póliza, la cantidad de la prima no pagada se puede restar del reembolso. Ojo, ¿de qué tipo de pólizas estamos hablando aquí? Periodo de gracia. Vamos a ver dónde dice, dependiendo del estado, pero vamos a ver, creo que lo vimos en el sistema en el anterior, si alguien lo ve, pero estamos hablando de pólizas de salud, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque dice Dice aquí, aquí abajo, Aaron, dice, si una aseguradora paga un accidente individual o un reclamo de seguro de salud. Abajito está, por aquí. En en el cuarto puntito. ok, esta. Arribita. Arribita, aquí. Si una aseguradora paga un accidente individual. Ya, gracias. Yo va de buscarlo y no lo encontraba. Gracias, aquí está. Gracias por la aclaración. Sí, quería aclarar esto que es una póliza de salud. ¿Por qué digo esto? Mire, ¿qué pasa con las pólizas de vida? Si se paga, pues obviamente van a pagar el beneficio menos las primas y deuda que se tenga, ¿verdad? Si hay un préstamo, de ahí lo debitan. ¿Qué sucede en las pólizas de salud cuando está el periodo? Esa es una pregunta que viene en el examen. Si una aseguradora paga un accidente individual y un reclamo de seguros de salud durante un periodo de gracia, esta pregunta viene casi siempre en el examen. No sé si se las he mandado en alguno de los simuladores, no sé si les ha llegado, ¿verdad? La cantidad de la prima no pagada se puede restar ¿de qué? Del reembolso. Esa pregunta viene en opciones, viene una opción donde dice, ok, se hace una reactivación de la póliza y luego se pagan los beneficios. Pero recordemos que una reactivación significa que la póliza ya la cancelaron, entonces la tienen que reactivar, pero en este caso está en su periodo de gracia. Entonces, ¿qué va a hacer? En una póliza de salud específicamente, cuando se cobra o se presentan pruebas de pérdida para cobrar un beneficio, la aseguradora restará las primas que se adeuden y pagará los beneficios, ¿verdad? Quitándole el costo de la prima. Entonces, lo que deba lo cobra de esos beneficios, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta a esa pregunta, que casi siempre
ha venido en el examen. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Recuérdense que debita, no se reactiva nada, sino que sí se debita de los beneficios pagados. El periodo de gracia es la misma definición para el pago de facturas, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo que pagar el 1, pues no pago el 1, empieza mi periodo de gracia. Tengo 31 días y si no, pues me cancelan la póliza. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguna duda? Vamos a seguir avanzando. Esta también viene en el examen. Esta casi siempre viene en el examen, ¿sí? Examen físico y autopsia, ¿verdad? Cuando una aseguradora hace a su propio costo, ¿verdad? O solicita exámenes físicos y autopsia, ¿verdad? Cuando se niega el derecho, ¿quiénes son los únicos que pueden negar el derecho, ¿verdad? El examen físico y la provisión de autopsia le dan el derecho a la compañía a su propio costo. Claro, ellos lo van a cubrir, pero para pagar un beneficio, ellos quieren a veces investigar y piden una autopsia. El asegurado no se puede negar por ley, ¿verdad? Ellos lo hacen a su propio costo a realizar exámenes físicos del asegurado a intervalos razonables durante el periodo de reclamo, a menos que esté, ¿qué dice? Prohibido por la ley. Entonces, los exámenes físicos y autopsias, ¿quiénes los pueden prohibir? ¿Quiénes son los únicos que pueden prohibirlo? Solo el Estado. El Estado. Correcto. Solo el Estado puede prohibir una autopsia, ¿verdad? Esta es pregunta de examen. Olvide todo lo de la ley y el orden y todo, ¿no? Solo el Estado puede prohibir una autopsia. Recordemos aquí, usted renunció a sus derechos, ¿verdad? La familia al rechazar cuando solicitó un seguro. Es porque ellos tienen el derecho, ok, antes de pagar tienen que investigar para ver si procede o no la cobertura. Entonces, por eso dice a su propio costo, pues ellos van a investigar y van a hacer lo que tengan que hacer. Antes de pagar beneficios. Acciones legales. Pregunta también de examen. Estos periodos de tiempo es importante que ustedes lo tengan presentes, porque normalmente vienen, ¿verdad? Que son 60 días o 2 meses. ¿Qué quiere decir? El asegurado no puede emprender acciones legales. Estas preguntas muchas veces vienen en el examen, pero vienen en forma de casos o ejemplos, ¿verdad? Si una persona presenta un reclamo tal fecha, ¿verdad? O tal fecha tiene un accidente, tal fecha reporta el incidente, ¿cuál sería la fecha más próxima? Si digamos fue 20 de mayo, que presenta sus pruebas de pérdida, ¿cuál sería la fecha más próxima para poder demandar a la empresa de que no le pagó beneficios? ¿Verdad? Si la empresa no me respondió, ¿cuál sería la fecha más próxima? Entonces, son casos que ustedes van a encontrar y no vienen como cuántos días son, sino son casos. Entonces, yo automáticamente digo, ok, para demandar a la empresa, digo, son 2 meses, 60 días. Entonces, busco una respuesta. Ok, si fue 20 de mayo, busco junio, julio, ¿verdad? Entonces, estaría en julio, más o menos por el 20 de julio, sería la fecha en donde yo podría iniciar acciones legales. Por eso dice aquí, la disposición de acción legal es un contrato de salud que está limitado a no más de 5 años. La disposición de acción legal proporciona a la aseguradora tiempo suficiente para investigar un reclamo. Al menos déle a la compañía de seguros 2 meses para que lo cuiden antes de llevarlo a la corte, ¿verdad? Entonces el periodo, ¿verdad? Son 60 días desde el momento que el asegurado entrega las pruebas de pérdida. Esos son acciones legales. Vamos a seguir aquí. Cancelación. Recordemos que las cancelaciones están prohibidas en la mayoría de estados, por no decirlo en todos los estados. Es decir, que si una empresa se compromete legalmente a proporcionar una cobertura, no puede cancelar la póliza a menos que se deje de pagar. Por eso dice, aunque está prohibido, ¿verdad? En varios estados, la disposición para la cancelación le da a la compañía el derecho de cancelar la póliza en cualquier momento con 45 días de aviso, ¿verdad? Por escrito al asegurado. Este aviso también debe darse cuando la aseguradora se niega a renovar una póliza o a cambiar las tarifas de la prima. Si la cancelación es por falta de pago, la aseguradora debe notificar por escrito al asegurado con 10 días de anticipación.
La disposición de cancelación también permite al asegurado cancelar la póliza en cualquier momento después de que el término original de la póliza haya expirado. Esto obviamente está amarrado, ¿verdad?, con los estatutos, porque como les digo, en la mayoría de estados es prohibido cancelarla, ¿verdad? Entonces está ligada a los estatutos de cada estado. En el estado donde se vive, ¿verdad?, el asegurado, en el momento en que se emite la póliza, se modifica automáticamente y ahí está todo demás. Eso la verdad es de que está prohibido casi que en todos los estados, ¿no? Las cancelaciones. Aquí se hablan de algunas exclusiones. No sé si hay alguna pregunta, perdón, alguna duda. Profesor, ya, disculpen, porque ya nos fuimos con acciones legales y todo eso, pero eh, ahí se me revolujó un poquito. Lo del examen físico y autopsia, únicamente el Estado lo puede, Prohibir. sí, solicitar o cancelar. ¿Cuál fue Ok, exigir? mire, pues, ¿qué pasa? Normalmente cuando una empresa va a pagar beneficios, en este caso si el asegurado murió, ¿verdad? Y tiene que pagar beneficios, la aseguradora siempre va a querer investigar la razón de la muerte para ver si el pago o el beneficio procede o no. Vamos a poner un ejemplo que fuera de salud y que fuera por discapacidad. Recuérdense que la discapacidad, si una persona estaba pagando un beneficio de discapacidad de 10 años y solo ha cobrado uno, entonces los otros 9 se los pueden pagar al beneficiario, pero para que se los paguen al beneficiario, ¿qué tiene que pasar? Hacer la investigación, obviamente, ¿no? Pero hay un requisito para que se lo paguen al beneficiario, si ves por beneficio de discapacidad. Pues que fallezca por la discapacidad que estaba Correcto. asegurado. Correcto. Ese es el requisito que se exige, que el asegurado debió de haber muerto por esa discapacidad para que se pague el beneficio. Entonces, póngale que el asegurado murió y no hay una razón clara, ¿verdad?, del por qué fue la muerte. La aseguradora va a decir, ok, necesito investigar la razón de la muerte y para eso va a pedir una autopsia. Entonces, ¿el asegurado se puede oponer? No, a menos que el Estado prohíba la autopsia, es decir, que diga no se le puede hacer porque supongamos que por alguna enfermedad ahorita como el COVID y cosas así, ¿verdad? No se le puede hacer una autopsia, entonces la aseguradora no puede hacerla. Pero los beneficiarios o la familia del asegurado no se pueden oponer a una autopsia legalmente hablando, ¿verdad? Si quiere que se paguen los beneficios, la empresa va a investigar a su propio costo, hacer lo que tenga que hacer para antes de pagar los beneficios. Ok, gracias, ya. Es que ahí estaba la confusión entre la solicitud, pero era el dato que se me pasaba de que si el Estado lo prohibía, pues ya ahí era mi confusión. Gracias. Ok, sí, recuérdense que ninguna póliza puede ir en contra de la ley pública, ¿verdad? O la ley del Estado. Siempre la ley está por encima de todo, entonces no se puede ir en contra de la razón. Es por eso que si el Estado lo prohíbe, pues definitivamente, por más que se quiera, la aseguradora no podrá hacer esa autopsia, ¿verdad? De lo contrario, pues lo hará a su propio costo. Ok, vamos a hablar un poquito con referente al contrato o a las pólizas, ¿verdad? Hay una sección que tiene que ver con las exclusiones o restricciones o límites de la póliza. ¿Cuáles son? Las exclusiones y restricciones son situaciones o condiciones que no están cubiertas, ¿verdad? O cubiertas con límites sustanciales. Es decir, o no las cubre, o si las cubre con limitación, ¿verdad? Las más comunes, y aquí se mencionan, ojo porque estas vienen algunas en el examen, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes? Primero, las lesiones de guerra, ¿verdad? Están excluidas de la póliza. Esto es casi que en la mayoría, ¿verdad? Porque ellos normalmente tienen otro tipo de cobertura. Entonces, las lesiones de guerra están excluidas. Las lesiones autoinfligidas están excluidas. Las incurrencias mientras el asegurado está sirviendo como piloto o miembro de tripulación también está excluido, ¿verdad? Esa es una pregunta que viene en el examen. Otras exclusiones son la pérdida resultante del suicidio. Aquí se menciona la hernia, ahorita lo voy a explicar, ¿verdad? Como una lesión accidental, es decir, que si
fue por un accidente, o sea, se lesionó por hacer, vamos a suponer, por algún deporte, va levantando pesas y todo, pues se generó una hernia, puede considerarse una exclusión. Pero el suicidio, recuérdense que el suicidio es una exclusión. Esto se considera como una selección adversa. El suicidio lo cubre. A ver, No, hasta después que hayan transcurrido 2 años de correcto. haber adquirido la póliza, pero tiene sus limitaciones o no sé cómo le llamaría. ¿Qué O pasa sea, si se no suicida? lo cubre, pero le va a pagar las primas que haya pagado. Correcto. Gracias, Rosario. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa normalmente viene también en el examen, ¿verdad? Recuérdense que el suicidio lo cubre después de 2 años. Si la persona se suicida antes de los 2 años, no le pagan el beneficio, pero sí le devuelven las primas pagadas, ¿verdad? Pregunta de examen. Las pérdidas debidas a lesiones sufridas durante un delito, ¿verdad? En la comisión de un delito grave o el intento de hacerlo también es una exclusión. Esto tiene que ver, recuérdense, cuando hablamos de un delito, ¿verdad? Vienen preguntas como una persona que va en una persecución policial, ¿verdad? Y tiene un accidente y es gravemente herido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el seguro? Pues si es un delito grave, simplemente se considera una exclusión, ¿verdad? ¿Eso significa que va a cancelar la póliza? No, o sea, aunque sea una persona que haya cometido un delito, no va a cancelar la póliza. Si le está pagando la póliza, pues la póliza se mantiene activa. Lo único es de que ese incidente específico se va a considerar como una exclusión y por lo tanto no lo va a cubrir. Hay otra pregunta que viene también algunas veces, ¿verdad? Que tiene que ver con una persona que está asaltando un banco o algo así, ¿no? No recuerdo si era banco o tienda, pero lo cierto es de que recibe un disparo en el proceso de asaltar el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a actuar la aseguradora? También, ¿verdad? Negará la reclamación solamente, ¿verdad? Que la respuesta Ujú. correcta. No Solo paga nada. no va a pagar nada. Correcto. Ujú. ¿Por qué? Porque es una exclusión, ¿verdad? Va a cancelar la póliza. Ay, es que es un ladrón y todo. No, cancelemos la póliza. No, no pueden cancelar la póliza. Si la persona está pagando su prima, no pueden cancelar la póliza. Pero ese incidente como tal se considera una No exclusión sepa. y no se lo paga. Correcto. Los viajes al extranjero no pueden excluirse en cada caso, ¿verdad? Hay excepciones a eso. Para las estancias prolongadas en el extranjero o la residencia en el extranjero pueden causar la pérdida, Con pérdida de los beneficios. correcto, ¿verdad? Mm. Pero son las estancias prolongadas o que la persona se vaya a vivir al extranjero. De lo contrario, pues por un viaje normalmente pues las cubre. Luego dicen las lesiones y enfermedades ocupacionales. Estas, ¿qué pasa con eso? ¿Están cubiertas por quién? Ok, compensation. Correcto. La compensación Ujú. de los trabajadores, ¿verdad? Y generalmente están excluidas. Si una persona queda discapacitada o tiene un accidente, lesión, lo que sea, por el trabajo, normalmente el seguro no le va a cubrir, ¿verdad? Porque esas lesiones están cubiertas por la compensación. Ujú. Son del trabajador. Ujú. Correcto. La Ujú. sección de exclusión no está incluida en la parte de la póliza, ¿verdad? Aquí se menciona en la primera página de la póliza de seguros. Entonces, eso es normalmente cuando ustedes estén haciendo el proceso de suscripción, ustedes van a ver cómo están estructuradas las pólizas. Un momentito. Muy bien, vamos a ir con la siguiente. Condiciones preexistentes, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Recuérdense que las preexistencias son problemas o enfermedades que traemos antes de haber contratado el seguro. Dice aquí las pólizas de gastos médicos de ingresos por discapacidad generalmente excluyen el pago de beneficios por pérdida debido a condiciones preexistentes relacionadas con enfermedades u otro impedimento físico. Dichas exclusiones están sujetas a la disposición del límite de tiempo para ciertas defensas. Por ahí va a pasar, hay una pregunta que tal vez les va a llegar por en alguno de los quiz que se les envía con preguntas de alta probabilidad, ¿verdad? Pero es una pregunta que rara vez aparece, pero pues les puede aparecer, ¿no? De una persona que está con problemas en la espalda. Entonces, cuando se aseguró, ¿verdad? Cuando compró, se consideraba una exclusión. Luego dice que pasaron varios años, ¿verdad? No me recuerdo cuántos años menciona, pero sí eran más de 2 años.
¿verdad? Y tiene problemas con su espalda. ¿Qué va a hacer la aseguradora en esa situación? Pero dice aquí, dichas exclusiones, que porque habla precisamente de problemas de la espalda. Y acá se menciona, ¿verdad? Que de ingreso por discapacidad generalmente están excluidas. O sea, habla de las exclusiones, pero dichas exclusiones están sujetas, ¿qué? A un límite de tiempo. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Cualquier condición preexistente que el asegurado haya revelado claramente en la solicitud, generalmente no está excluida, o si lo está, la condición se menciona específicamente en una exclusión o cláusula excluyente. Las exclusiones normalmente se cubren después de un año, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Hay exclusiones que son permanentes, ¿verdad? Pero depende del caso, ¿verdad? O simplemente la empresa va a limitarse a no asegurar, y eso lo vamos a ver ahorita en la clasificación de riesgos. Vamos a ver, ok, voy a ver esto rapidito. Disposición de renovabilidad. El asegurado de salud no es de naturaleza permanente, ¿verdad? A diferencia de los seguros de vida y las anualidades. Recuerden que las de salud son anuales, ¿verdad? Las pólizas de salud contienen una amplia gama de disposición de renovabilidad que permite a la aseguradora cancelar el seguro de salud en diferentes puntos durante la vigencia de la póliza. El asegurado generalmente puede cancelar la póliza en cualquier momento porque el asegurado no está ligado legalmente al contrato, ¿verdad? Sin embargo, la empresa sí. Las pólizas siempre pueden ser canceladas por la aseguradora. ¿Por qué motivos? Por falta de pago de la prima, ¿verdad? Después de un periodo de gracia. Hay 5 clasificaciones de renovabilidad, ¿verdad? Y aquí se mencionan las 5 clasificaciones. Primero están las pólizas cancelables, ¿verdad? Como ya lo vimos, ¿verdad? Que están, algunas son, puede ser rescindido por la aseguradora. El asegurador, la disposición de renovabilidad en una póliza cancelable permite a la aseguradora cancelar o terminar la póliza en cualquier punto. Este es el único tipo de renovabilidad donde la aseguradora puede cancelar en cualquier momento, si la póliza se constituye cancelable. Este tipo de renovabilidad es ilegal, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que las empresas no pueden cancelar una póliza si no se ha llevado un proceso como el periodo de gracia y todos por ley, ¿verdad? Todo el tiempo que corresponde. Luego están las pólizas de renovabilidad opcionalmente renovables, que quiere decir que está la opción, ¿verdad? Es una póliza opcionalmente renovable. Esta le da a la aseguradora la opción de terminar la póliza en la fecha especificada en el contrato, ¿verdad? Entonces, se cancela, simplemente está la opción si la quieres renovar o no. Entonces, ya el asegurado es el que decide si quiere continuar o no. Por eso es opcional. Las condicionalmente renovables es que tiene ciertas condiciones. Una póliza condicional permite a una aseguradora terminar la cobertura, pero solo en el caso de que una o más de las condiciones establecidas en el contrato se cumplan, ¿verdad? Por lo general, esta relación con la aseguradora que llega a cierta edad o pierde un empleo, o sea, si la persona llega a cierta edad o pierde un empleo remunerado. Por eso son pólizas condicionales, que hay ciertas condiciones para poder continuar con la cobertura. Y luego está ya lo hemos visto, ¿verdad? Las pólizas renovables garantizadas que se van a renovar constantemente hasta que el asegurado alcance una edad como 60 o 65 años en promedio. Las pólizas renovables garantizadas normalmente tienen una prima cada vez mayor. Vamos a ver. Solo quería mencionar algo aquí. La cláusula renovable garantizada especifica que la póliza debe renovarse siempre que se paguen las primas, hasta que el asegurado alcance una edad específica como 60 o 65 años. Ojo, solo quiero hacer una aclaración con esto, ¿verdad? Esto es normalmente, pero no es totalmente. ¿Por qué aclaro esto? Porque una persona que venga, vamos a suponer que compró su seguro de salud, no tiene Medicare y compró su seguro de salud desde los 20, 30 años, llega a los 65 años y quiere continuar con su cobertura. Entonces, hay algunas empresas que por eso no es total, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues finaliza a los 60, 65 años que se garantizan renovables. Pero si yo tengo esto, algunas me permiten continuar con mi póliza renovable garantizada después de esta edad, siempre y cuando pues siga pagando la póliza, ¿no?
Las pólizas no renovables normalmente son pólizas a corto plazo, ¿verdad? Que son por un periodo de tiempo. Entonces simplemente las contrato. A veces cuando una persona sale de un trabajo y va para otro y no quiere quedarse desprotegido, dice, la voy a contratar por 5 meses, 6 meses. Entonces, normalmente se constituyen como pólizas no renovables porque son a corto plazo, ¿verdad? Y las no cancelables, como el caso que vimos anteriormente de los Medigap, normalmente cuando una persona contrata pólizas de los Medigap, se contratan como pólizas o coberturas no cancelables, que no se pueden cancelar. La única forma en que se cancelen es que el asegurado deje de pagarlas. De lo contrario, no se pueden cancelar, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tenga? Espero que todo bien. Es un poquito cargado el contenido, es bastante teoría la que hemos ido viendo, ¿verdad? Pero no es que sean complicados, ¿verdad? Es más que todo de darle un orden y poder comprender por lo menos los términos o palabras claves. Vamos a ver el proceso de suscripción, ¿verdad? En las pólizas. Vamos a poner todas las slides. El proceso de suscripción, en otros términos, para la selección de riesgo. Esta es pregunta de examen, ya lo he mencionado en muchas oportunidades. Si a ustedes les aparece esa pregunta de verdad que tiene que estar buena, ¿no? El proceso de suscripción que un agente hace se conoce también como selección o clasificación de riesgo. Lo que nosotros como agentes hacemos en el proceso de aplicación es seleccionar el riesgo del cliente, ¿verdad? Por eso la pregunta es, el proceso de suscripción que un agente hace se conoce como clasificación de riesgo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos en pocas palabras. Es el proceso utilizado en una compañía de seguros para determinar si un solicitante es o no asegurable, ¿verdad? Esto se llama clasificación de riesgo. Luego se habla del proceso de suscripción. Ok, ¿cuál sería el orden o el proceso que debemos de llevar? El proceso de aseguramiento implica revisar y evaluar la información sobre el solicitante y establecer al individuo según los estándares y las pautas del asegurado por la asegurabilidad, ¿verdad? Y las tarifas de la prima. Cuanto mayor sea la póliza, es decir, cuanto mayor sean las coberturas, más exhaustivas y diligentes serán los procesos de suscripción. Normalmente las pólizas se vuelven más exhaustivas, más cargadas, donde piden más información médica o riesgos médicos, ¿verdad? El historial médico. Normalmente eso se presenta cuando las coberturas van más allá de los $100,000, ¿sí? Las fuentes más comunes de información de suscripción incluyen, ¿qué incluyen? Veamos. Voy a cambiar de slide. Ok. La aplicación, ¿verdad? Que es lo que nosotros llenamos. Recuérdense que nosotros lo que hacemos es una precalificación, una clasificación de riesgo, pero quien toma la decisión final es la aseguradora, ¿verdad? El informe médico, que es el historial médico de la persona, que normalmente son 5 años para atrás, ¿verdad? Cuando se quiere indagar sobre la historia médica del asegurado. Asistir a la declaración médica, ¿verdad? La Oficina de Información Médica, esto se conoce como el MIM, ¿verdad? Que es la Oficina de Información Médica, es una organización sin fines de lucro financiadas por las mismas aseguradoras que contratan al MIM cuando quieren evaluar el riesgo de un solicitante, le piden el historial médico al MIB. El MIB es el que se encarga de recaudar. Si ustedes fueron con un médico en por lo menos un lapso de 5 años para atrás, créame que el MIB tiene esta información, ¿sí? Entonces, la aseguradora dice, quiero ver el riesgo de este asegurado, de este prospecto, entonces le entrega un reporte de todo lo que ha, de su historial médico, ¿verdad? En el país. Cuestionarios especiales, ¿qué son los cuestionarios especiales? Ustedes lo van a ver también cuando estén en su proceso de suscripción. Es decir, si una persona les dice, ¿padece depresión alta? No. ¿Padece diabetes? Sí. Si dice sí, la empresa quiere indagar el riesgo. Entonces se destapan estos cuestionarios y empieza a hacer preguntas. Ok, ¿qué medicamento toma? ¿En qué cantidades? ¿Desde hace cuánto? Y ahí vienen todos los cuestionarios porque la empresa busca profundizar en esos riesgos, ¿verdad? Informe de inspección, ¿verdad? Esto no, el informe de inspección no siempre aplica, ¿verdad? Esto tiene que ver con el consumidor. Y el informe de crédito, ¿verdad? Que tienen que ver con el consumidor. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si se va a verificar el crédito, se le tiene que avisar a la persona, ¿verdad?
y el informe de inspección, ¿verdad? Que también es para indagar sobre la información o el historial crediticio de la persona. Entonces aquí se ordena, básicamente lo voy a pasar un poco, no me voy a tener mucho acá por tiempo, ¿verdad? Pero el proceso de suscripción. Primero está lo que es la aplicación, ¿verdad? Que es, en la aplicación encontramos la primera sección de la solicitud. La primera parte normalmente de la aplicación incluye toda la información personal del asegurado. Cuando hablamos toda la información personal es la edad, nacimiento, sexo, ¿verdad? A qué riesgos, a qué se dedica, ¿verdad? Los hobbies, consume tabaco, no consume, todo esto va normalmente en la primera sección de la aplicación. Luego encontramos la segunda sección que normalmente tiene que ver sobre el historial médico del asegurado, ¿verdad? Todo lo que es qué medicamentos toma, qué enfermedades ha tenido, si ha visitado a un médico en los últimos 5 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde se piden todos los riesgos y la tercera sección normalmente es la declaración que la gente llena. Es una sección donde nosotros ponemos algunas notas o apuntes, ¿verdad? Si vemos algunos datos interesantes en el proceso, pues los vamos anotando, ¿verdad? Las pólizas, aquí se menciona, ¿verdad? Las pólizas que se encuentran por debajo de cierto monto nominal, ya sabemos que es monto nominal, como 50,000 o 100,000, no requerirán información médica adicional, ¿verdad? Pero las que van más allá de 100,000 normalmente van a exigir más información porque el riesgo es mayor. Veamos entonces cuál es el orden de la clasificación de riesgo. Aquí se mencionan, ¿verdad? Existen 4 niveles de riesgo. Está el preferido, ¿verdad? Que es el de riesgo bajo. Es, vamos a suponer, una persona de 25 años que practica deporte, no tiene vicios, no tiene riesgos, trabaja en una oficina, ¿verdad? No practica ningún deporte extremo, pues entonces es el ideal, ¿verdad? Es un riesgo bajo y las primas son más bajas y las coberturas normalmente son mayores. Luego está el estándar, que es el promedio, que es asegurable, ¿verdad? Que hay un riesgo, pero es promedio. Está el subestándar, que el riesgo es alto, pero que aún así es asegurable. Y luego tenemos el rechazado, ¿verdad? Que simplemente no es asegurable. Por más que intentemos someter la aplicación, va a ser cancelado. Yo siempre les he contado, yo creo que algunas personas se recuerdan, ¿verdad? Y no sé por qué siempre que toco este tema de la clasificación de riesgo me recuerdo ese caso. Yo sé que algunos lo escucharon, pero para los que no, se los comento rápidamente, ¿verdad? De una persona que visitamos con amigos, se recordarán algunos, de una señora de 72 años, que llegamos a su departamento, estaba fumando fuera, ¿no? Cuando entramos a su departamento, primer indicio, primero la edad, 72 años. Segundo, pues estaba fumando. Tercero, entramos a su departamento y dice, pasen, entren, ok, nos sentamos y jalas oxígeno y se lo pone, ¿no? Entonces, al ver estos factores, 72 años, consume tabaco y tiene que ponerse de oxígeno y todo, es decir, el riesgo para una empresa es demasiado alto. Por más que yo intente someter esta aplicación, por más que intente que sea asegurable, la empresa lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque se considera un riesgo alto, ¿verdad? Y por lo tanto es no asegurable. Otros deberes que como agente nos compete son reenviar la solicitud de la aseguradora de manera oportuna. Y cuando hablamos de manera oportuna, cuando ustedes estén haciendo su training con la empresa donde vayan a laborar, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que el periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de manera oportuna es que normalmente la solicitud se somete en el sitio, en el momento. Yo estoy ahí, el cliente la firma, yo la firmo y la sometemos, ¿verdad? Eso es de manera oportuna. Buscar información adicional sobre el historial médico, notificar al asegurador de cualquier sospecha, ¿verdad? Eso es en la sección 3. Asegurar que la aplicación se completa y correctamente. Si hace falta información, la empresa nos va a devolver y eso es un dolor de cabeza. Vienen los chargebacks y todo lo demás, entonces tampoco se van a pagar las comisiones, ¿verdad? Si a una persona está esperando una comisión de una venta y por un errorcito, pues no se sometió y no se va a pagar esa comisión, ¿verdad? Recoger la prima, en este caso, recuérdense que ya no aplica directamente porque ya no se trabaja con efectivo, pues normalmente ahora son débitos automáticos. Sin embargo, cuando se recoge una prima, eso se conoce también como responsabilidad fiduciaria, ¿verdad? Es el asegurado, perdón, el agente se constituye en responsable. ¿Por qué menciono esto? Hay una pregunta que viene en el examen. Cuando una persona
no pagó su prima cuando se sometió a la aplicación, ¿en qué momento comienza la cobertura? De las 4 opciones vienen 2 respuestas. Una dice cuando cuando se entrega la póliza y la prima se le entrega a la gente. Y la segunda opción que viene es cuando se entrega la póliza y la prima ha ingresado a la cuenta de la empresa. ¿En qué momento empieza la cobertura? Alguien que me dé la respuesta. Miren que no les di 4 opciones, solo les di 2 opciones. Cuando se entrega la póliza y llega a la cuenta de la empresa. Ok, tengo una opción. A ver, alguien me dice ¿Y lo contrario. paga la prima? Cuando se paga la prima, ¿a quién? Sí. Pues en la empresa. A la Y se empresa. entrega sí. Ok. Entonces no existiría la responsabilidad fiduciaria. ¿Sí? ¿Qué digo Ah, es? ¿Sí? Porque ok. mientras, miren, vamos a suponer, no llegó la prima a la empresa y el asegurado presenta un reclamo, la empresa va a decir, no está activa, no has pagado. Claro que pagué. Entonces no existiría el término responsabilidad fiduciaria, porque en este caso es el agente el responsable, ¿verdad? Legalmente. Entonces, recuérdense que el agente, nosotros como agentes vamos en representación de la empresa. Eso significa que si el cliente nos paga a nosotros, es como que le esté pagando a la empresa, porque somos representantes de la empresa. Por lo tanto, eso se conoce como responsabilidad fiduciaria. Entonces ya somos nosotros los responsables de presentar esa prima. Entonces la respuesta correcta, por eso les puse estas 2 porque ese es motivo a veces de confusión, pero la respuesta correcta es cuando se entrega la póliza y se paga la prima a la gente. O sea, la gente la paga aunque no haya llegado a la empresa, pero ya la póliza tiene que estar activa. Si él presenta un reclamo, ya es el agente el responsable, ¿verdad? De, ahí sí que de solventar esa situación, ¿no? Porque ya se constituye en responsabilidad del agente el caso de no pagar la prima, ¿verdad? Porque la prima el cliente la pagó. Entonces hago esa aclaración, ¿verdad? Para que si en caso les viene esa pregunta, que de hecho viene muchas veces en el examen, entonces para que lo tengan claro, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda con este tema o con tema general. Nada más el término, profesor, responsabilidad Fiduciaria, fiduciaria. fiduciaria, ajá. Responsabilidad fiduciaria. ¿Alguna pregunta que tengan? Adicional, ¿alguna pregunta? Yo te ¿Alguna? voy a preguntar, Dígame, Rosalinda. pero los pagos no son automáticos o la gente recibe dinero en efectivo. ¿Cómo funciona eso? Porque, o sea, para que la gente agarre un dinero que no le corresponde está algo muy, Es que miren, los términos se muy siguen. delicado. Ahora en la actualidad, pues los pagos son automáticos, pero antes los pagos no eran automatizados. Entonces era de que estar recogiendo la prima, ¿verdad? Todo era un proceso manual. Por eso viene una pregunta también en el examen. Bueno, son rara vez que vengan estas preguntas, pero si les aparece, ¿qué pasa con una persona que recibe o sea, el asegurado hizo un cheque a nombre del agente? ¿Qué debe de hacer el agente? Depositarlo a su cuenta y hacer un nuevo cheque para la empresa, cambiarlo y llevar el efectivo a la empresa. ¿Qué debe de hacer el agente? Debe llevarlo de nuevo al solicitante y que lo ponga a nombre de la empresa. Correcto, gracias Luis. Esa es la respuesta correcta. Llevar el cheque de nuevo al agente, perdón, al cliente y que haga nuevamente el Para cheque que lo... a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, les digo, o sea, son casos, hasta hoy en día, pues ya la mayoría utiliza pagos automatizados, ¿verdad? Ya no se trabaja tanto con capital, pero los términos se mantienen, o sea, dentro de las cláusulas, porque pueden haber excepciones, ¿verdad? Entonces, normalmente la mayoría de aseguradoras no cubren si no hay una cuenta de banco vinculada, porque necesitan una cuenta para estar haciendo los débitos. Pero pues si hay un caso o alguna excepción, pues por eso se mantienen esas reglas, ¿verdad? Esas leyes. Y esas son posibles preguntas que pueden encontrar en el examen. Créanme que son preguntas de altísima probabilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta que tenga?
Ok, voy a poner acá errores de la aplicación. Si un agente se da cuenta que de un solicitante, ¿verdad?, ha cometido un error en una solicitud, el agente debe corregir la información y hacer que el solicitante inicie los cambios. Se devolverá una solicitud incompleta al agente, ya lo sabemos. El agente nunca puede hacer cambios en la aplicación sin que el cliente esté presente para inicializar los cambios. Ahora bien, acá se menciona guía del comprador y resumen de la póliza. Estos dos documentos, precisamente para Florida viene mucho esta pregunta, ¿verdad? Por ley, al asegurado se le deben de entregar dos documentos. ¿Cuáles son? Por ley, o sea, por obligación se le deben de entregar dos documentos. Y esos dos documentos son guía de comprador y resumen de la póliza, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar en una de las preguntas y vienen varias opciones y dentro de una dice guía de comprador y resumen de póliza. Son los dos documentos que por ley se le deben de entregar. ¿Qué es guía de comprador? Es decir, que el cliente sepa lo que está comprando en un lenguaje simple, ¿verdad? Es decir, yo compré un seguro de vida por $50,000, ¿verdad? O un ADD que solo me cubre, entonces tiene que estar detallado qué cubre, cuánto le cubre y en qué situaciones le van a pagar. Y resumen de la póliza, pues es ya el contrato que se le manda al cliente, ¿verdad? Después de que se ha emitido la póliza. Entonces envía el resumen, qué información contiene, ¿verdad? Dice, proporciona información específica sobre la póliza comprada, como las primas, los beneficios, ¿verdad? Aquí se da un ejemplo, mamá llamó, ¿verdad? Emocionada que compró un seguro, ¿no? Esto le permite ver rápidamente qué seguro de salud es, ¿verdad? Si compró con enfermedad, atención médica, cuidado a largo plazo, etcétera. Entonces, ese es el resumen de la póliza. ¿Cuál es el objetivo de la póliza o qué información contiene? Las limitaciones, las exclusiones, ¿verdad? El límite y el alcance de cada cobertura provista, ¿verdad? Ese es el objetivo de la póliza, especificar esa información detallada. Luego encontramos las firmas. ¿Quiénes deben de firmar una solicitud? El agente y el solicitante deben de firmar. Y adicional al solicitante, todas las personas cubiertas en la póliza, no beneficiarios, sino asegurados, incluidos en la póliza, que sean mayores de edad, a excepción de Florida, que normalmente son a partir de los 15 años que ya firman. En la mayoría de estados, ¿verdad? Por lo menos acá que tengo Nueva York, Texas, en estos estados es a partir de los 18 años que deben de firmar. Florida es a partir de los 15 años, ¿verdad? Que se empieza a firmar. Entonces, ¿quiénes firman? El solicitante y los asegurados y el agente, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ayer creo que, perdón, en la clase anterior mencionábamos esa pregunta, ¿verdad? Que ha venido en el examen, de donde un solicitante contrata un seguro para su esposa, siendo el solicitante el beneficiario primario y el hijo el contingente. En esta situación, ¿quiénes firman la póliza o la solicitud? ¿Quién la firma? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profesor? Claro. En un solicitante, ¿verdad? Valga la redundancia, un solicitante solicita un seguro de vida para su esposa, siendo él el beneficiario principal o primario, y su hijo, ¿verdad?, menor de edad, siendo el contingente. En esta situación, ¿quiénes deben de firmar la solicitud? La solicitó el esposo, pero la que está asegurada es la esposa. Entonces, ¿quiénes tienen que firmar? Está el hijo también para ir. El que la solicitó y la asegurada, que en este caso sería la esposa. Correcto. El esposo y la esposa, ¿verdad? Sí. Ambos deben de firmarlo porque él es el solicitante, aunque no esté asegurado, pero es el solicitante. Él afirma y quienes están incluidos, todos los que estén incluidos en la póliza, siempre y cuando sean mayores de edad o en Florida mayores de 15 años, ¿verdad? A partir de 15 años ya empiezan a firmar. Luego tenemos el recibo condicional. ¿Qué significa el término condicional? Que está sujeto a cambios. Que está sujeto a cambios, que hay ciertas condiciones que deben de cumplirse, correcto. Gracias, Luis. Dice aquí, el productor emite un recibo condicional al solicitante, pero recordemos, aquí dice, cuando se recoge la solicitud y
La prima. ¿Cuándo empieza? Normalmente, ¿cuándo empieza una cobertura? Legalmente. Cuando se emite la póliza y se paga la prima Correcto. Cuando inicial. paga la prima. Cuando se emite la póliza y si ya pagó la prima antes, pues la fecha de cobertura empieza cuando se emite la póliza. Pero si no ha pagado la prima, ¿qué pasa? La cobertura no está vigente. Entonces, esa es una pregunta también que viene en el examen. ¿En qué momento empieza la cobertura? Cuando se entrega la póliza y se cobra la prima, ¿verdad? En esa situación también, o sea, cuando la póliza se emitió, pero si no ha pagado la prima, todavía no está activa. Tiene que pagar la prima porque es parte de la contraprestación, o sea, es decir, como parte de mi oferta tiene que estar acompañado solicitud y prima, ¿verdad? Entonces, ahí se entrega el recibo condicional. Eso quiere decir que la persona queda asegurada en el momento de la compra, no se ha emitido una póliza, pero la persona queda asegurada bajo ciertas condiciones que normalmente son, ¿verdad? Accidentes o cosas imprevisibles, no por enfermedad o algo que sea preexistente, eso no lo cubre, pero el recibo condicional le cubre contra accidentes o cosas momentáneas. Dice el recibo condicional denota que la cobertura entrará en vigencia una vez que se cumplan ciertas condiciones, solicitud y pago de prima. Si la aseguradora acepta la cobertura según lo solicitado, ¿verdad? La cobertura entrará en vigencia a partir de la fecha de la solicitud o del examen médico, lo que ocurra más tarde, ¿verdad? Luego tenemos el recibo vinculante, que es muy similar al recibo condicional. Sin embargo, el vinculante se utiliza más en otros casos como propiedades, ¿verdad? Un contrato de una propiedad, pero regularmente en seguros de salud o vida se utiliza el recibo condicional. El recibo vinculante, dice aquí, ¿verdad? Es un seguro temporal que se proporciona cobertura desde la fecha de la solicitud, independientemente si el solicitante es asegurable o no. La cobertura generalmente dura 30 o 60 días hasta que la aseguradora acepte o rechace la cobertura. Los recibos vinculantes rara vez se usan en vida, ¿verdad? Y se usan principalmente en seguros de autos o viviendas. Bajo un recibo vinculante, la cobertura está garantizada hasta que la aseguradora rechace formalmente la solicitud. Si no rechaza, sigue vigente. Y luego, ya para terminar, tenemos el backdating. ¿Qué es el backdating? Básicamente esto se conoce como un ahorro de edad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un ahorro de edad? El objetivo del backdating es que yo pueda retroceder tiempo atrás y pagar primas de ciertos meses hacia atrás para conseguir una prima más baja. Dice, es el proceso, ¿verdad? De proceder a la aplicación, de retroceder, ¿verdad? A la aplicación un cierto número de meses para lograr una prima más baja. Una edad más baja da como resultado una prima más baja. Una aplicación con fecha anterior da como resultado una fecha de entrada en vigencia de la póliza retrospectiva. ¿En qué puede ayudar? Miren, normalmente se permite retroceder hasta 6 meses. Eso no solo ayuda como el tema de la prima, de bajar la prima, sino que ayuda también con los periodos, como periodos de espera, periodos de prueba, todos estos periodos de tiempo. Normalmente se ahorra uno, ¿verdad? Al retroceder, pero recordemos de que aquí hay que aplicar, no todos van a aplicar, y segundo, pues hay que pagar las primas de esos meses. Por eso dice, este proceso también se conoce como un ahorro de edad. Además, los titulares de póliza deben de pagar todas las primas atrasadas y la próxima prima vence en la fecha del aniversario anterior. Y eso es un backdating, ¿verdad? Entonces, bueno, este es todo el contenido hasta el momento, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta general, alguna duda que tengan. Todo bien, Aaron, gracias. Ok, miren, la próxima semana yo les voy a estar informando cómo lo vamos a trabajar, pero nuevamente nos topamos con estatutos. Yo espero que la próxima semana les pueda compartir un simulador, ¿verdad? Vamos a trabajar, yo nuevamente, ¿verdad? Sé que hay personas de Nueva York, tengo que coordinarlo, pero normalmente con el tema de Florida y Texas, vamos a trabajar siempre estatutos, yo les diría qué día con cada estado, ¿verdad? Pero yo espero ya estoy en eso, ¿verdad? Ya lo tengo casi terminado.
también poderles entregar un simulador que sé que muchas personas me lo han pedido, ¿verdad? De estatutos y no lo he trabajado, que eso es pues, es un poco cargado, pero yo espero que la próxima semana que tengamos la clase ya les pueda entregar un simulador con preguntas de alta probabilidad, ¿verdad? Tanto para Florida como para Texas, que son preguntas que estoy casi seguro que ustedes van a encontrar en el examen y que normalmente muchas veces nos quedamos, o sea, vamos bien en todos los temas, pero cuando llegamos a estatutos nos quedamos ahí como atrancados, ¿no? Entonces, eso yo sé que les va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí llegamos el día de hoy con la clase. Les agradezco a todos por estar conectados. Saben que siempre estoy ahí a la orden cuando me quieran escribir, ¿verdad? A veces me demoro un poco, pero pues cualquier duda que tengan me lo pueden hacer saber y pues, aunque sea tarde o temprano, pues yo les respondo. Entonces, que Dios me los bendiga a todos, que tengan una buena noche y nos vemos, si Dios permite, el día martes, ¿no? Muchas gracias. Feliz noche a todos. Que tengan buena Feliz fin noche. de semana. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. Bye. Buenas Gracias. noches, profesor.